El siguiente problema se basa en la continuación del problema visto en el video anterior. Y se trata de lo siguiente. Resulta que en esta oportunidad debemos calcular lo que pesa la balsa y el peso agregado a la balsa para que esté en la condición presentada en el problema que hemos visto anteriormente. Se entrega acá lo que es el peso específico de la madera, que tiene un valor numérico de 7.840 newtons sobre metro cúbico. Para realizar el problema, como se muestra en este sector de acá, tenemos lo que es la estructura, que es la estructura correspondiente a la balsa, que es de madera, en la cual se pueden apreciar en sí cuatro maderos, que están denotados con el color naranjo. Dos maderos, que sería el madero superior y el inferior, que están denotados con el color rosa. Se entregan las dimensiones de los maderos según se muestra acá en este sector. También tenemos presente otra vista, que es una vista frontal, que es la que tenemos un poco más hacia abajo, en la cual se observa que sobre esos maderos hay una lámina de madera, ¿no es cierto?, que tiene un espesor de 10 milímetros. Se aprecia claramente. Entonces, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Para poder nosotros trabajar con lo que es el peso de la balsa y también el peso agregado a la balsa, necesitamos saber cuál es la fuerza ejercida por la balsa y el peso en la condición del problema antes visto. Por lo tanto, es sumamente importante calcular el volumen total de esta balsa para así poder obtener lo que es la fuerza-peso de la balsa. Con la fuerza-peso de la balsa, como sabemos el peso total, también podemos calcular el peso agregado tal como lo pide el encabezado. Entonces, lo primero a realizar es el cálculo del volumen para así obtener el peso de la balsa y así poder responder las dos preguntas que se están señalando ahora a continuación. Vamos a calcular el peso de lo que es la balsa en primera instancia. Como se están formando tres tipos de prismas, vamos a trabajar con el prisma de color verde, que es en este caso la lámina de madera que cubre la parte superior. Esta lámina de madera, como se muestra en la parte inferior, tiene las siguientes dimensiones. Debe medir 2.4 metros de largo, de ancho 1.8 metros, como se ve en la vista superior, y el espesor de 10 milímetros, como se muestra acá abajo, está convertido a metro. Para convertir de milímetro a metro debemos dividir en 1000. Al dividir en 1000 dio 0.01 metro. Eso da 10 dividido en 1000. Entonces, con esos datos vamos a trabajar. El volumen de un prisma es el siguiente. Dice que el volumen de un prisma es la medida A por la medida B por la medida C. Entonces, como se muestra en la representación que tenemos acá, tenemos lo que es la medida A, tenemos lo que es la medida B y tenemos lo que es la medida C. De esta forma, la medida A va en ese lugar, la B va acá y la C va en este otro lugar. Ahora, la A es la que estamos señalando. La medida A tiene un valor de 2.4 metros. Como se destaca acá, en este lugar debemos colocar lo que son los 2.4 metros. Lo agregamos acá, 2.4 metros. La medida B, en cambio, tiene una medida de 1.8 metros. Sí, el valor de B vale 1.8 metros, como se muestra acá. Colocamos lo que vale, es 1.8 metros. Mientras que la medida C, recuerden que la hemos convertido. En la vista de acá dice que vale 10 milímetros, pero acá aparece el 0.01 metro para el valor de C. Se reemplaza en ese sector. Sería 0, o punto 0,1 metro. De esta forma nosotros podemos obtener lo que es el volumen 1. Vamos a llamar volumen 1 al volumen expresado en esta pequeña lámina de madera. De esta forma obtenemos el volumen correspondiente. Ahora pasemos a calcular el otro volumen, que es el volumen número 2, que este va a ser el volumen correspondiente a los maderos de color naranjo, que son los verticales en esta vista, y acá son los que aparecen de forma segmentada. Acá nosotros tenemos la representación en este sector de sus dimensiones convertidas a metro. El 2 también es un prisma y está acá en la parte inferior. Como pueden apreciar, este es un prisma de las siguientes dimensiones.
tiene un largo, sí, en la parte superior se observa que hay un largo de 2.4 metros, se observa en esa vista. También tiene lo que es un espesor de 0.04 metros, como se muestra en esta vista, son 40 milímetros, que al convertirlos a metros serían 0.04 metros. Y tiene un alto, si le podemos llamar alto, el cual es de 0.15 metros. Entonces acá están las dimensiones correspondientes a B y a C. Como se muestra acá en la figura, sabemos que el valor del A es de 2.4 metros. Se reemplaza justo en ese sector. Reemplazamos el 2.4 metros acá. Mientras que B vale 0.04 metros, como se observa acá. ¿Sí? Se está mostrando. Serían 0.04 metros. Y el valor del C, como se muestra, es de 0.15. Se reemplaza ahí. 0.15 metros. Ahora, al multiplicar todos estos valores, obtenemos lo que es el volumen 2, el cual es de 0,0144 metros cúbicos. Esto sería nuestro volumen número 2. De esa forma, lo agregamos en la parte superior. El volumen del prisma 3 sería el prisma de color rosa que se muestra acá. Y acá está representado abajo con las siguientes dimensiones, que serían 1.8, que es la dimensión que se presenta en la parte superior. Como sabemos que el espesor es de 40 milímetros, acá abajo está convertido a metros, serían 0.04 metros. Y tenemos también una altura, que serían los 150 milímetros, como se muestra acá. Y que convertido a metros sería 0.15 metros, que sería el valor de C. Ahora reemplazamos los valores correspondientes. El valor de A es 1.8, se reemplaza acá. Justo en este sector, 1.8, eso vale A. Mientras que B vale 0.04 metros, como se muestra acá, se reemplaza en ese lugar. Serían 0,04 metros, 0,04 metros. Mientras que el valor de C sería 0,15 metros, se reemplaza ahí. 0,15 metros. Se reemplaza ahí. De esta forma, el volumen 3 es este número que está acá. Recordemos que la unidad es metro cúbico porque metro por metro es metro elevado a 3 o metro cúbico. Lo agregamos acá al tercer volumen. El volumen total sería de la siguiente forma. Si observamos el volumen 1 está solamente en una condición, que es la lámina que está acá en la vista frontal. Está solamente una vez. Entonces el volumen total va a ser una vez 0,0432 metros cúbicos. Mientras que el volumen 2, si nos damos cuenta en esta vista, se repite 4 veces lo que es el madero correspondiente al volumen 2. Serían 4 por el valor correspondiente al volumen 2. Mientras que el volumen 3 está repetido 2 veces en la parte superior y en la parte inferior. Sería los maderos de color rosa, serían 2. Y tiene el siguiente valor numérico, 0,0108 metros cúbicos. De esta forma de acá. Entonces remarcamos los por para que quede claro que acá hay que multiplicar. Entonces, ingresando todo esto en una calculadora, nos dará el siguiente resultado. Nos da un resultado de 0,1224 metros cúbicos. Es el resultado que se obtiene al ingresarlo en una calculadora. Entonces, según encabezado, este es el peso específico de lo que es la madera. Acá tenemos el volumen total de la madera, de la estructura de madera. Por lo tanto, nuestra fuerza peso va a ser el peso específico del cuerpo, que es la madera, por el volumen total de la madera, que es este de acá. Ahora solamente debemos valorizar. De esta forma, el peso específico de la madera es este número y el volumen de la madera es este de acá. Entonces, ahora vamos a valorizar. Por ejemplo, el peso específico del cuerpo, que sería todo esto, se reemplaza en ese sector. Serían los 78,40 newton metro cúbico. Y el volumen del cuerpo sería esta cantidad, se reemplaza en ese sector. Serían lo que es 0,1224 metros cúbicos. De esta forma los metros cúbicos se cancelan, obteniendo un peso solamente en newton. Y este peso solamente en newton es de 959,616 newton. Esto es lo que pesa nuestra estructura, es decir, la estructura de la balsa. Ahora, ¿cuál es el peso agregado a la balsa?
para responder esa pregunta necesitamos traer la información obtenida en el problema anterior. El peso agregado finalmente sería, esto es la fuerza correspondiente a la balsa más el otro peso. Entonces, si queremos calcular el peso agregado, a este peso total, que es el peso de la balsa más el peso agregado, debemos restar el peso de la balsa. Si restamos el peso de la balsa al peso combinado, obtenemos el peso agregado. Entonces, al restar estos dos números, obtenemos 11.130.224 newton. Esto es el peso que se agregó. Y este de acá es el peso combinado. Es decir, es el peso de la balsa más el peso agregado. De esa forma se obtuvo este valor en el problema anterior. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.